No sé quién se inventó en la iglesia hacer subastas. Está bien tú comenzar a motivar a los hermanos por medio de testimonio, charlas motivacionales antes de la ofrenda. ¿Cuál es el objetivo de nuestra reunión? Adorar al Señor. No, parece que es colectar ofrenda. En la iglesia se esté pidiendo cantidades de ofrenda. Que ven el de 2,000, que ven el de 3,000, el de 5,000. Y si somos hijos del gran todopoderoso, ¿por qué mendigar ofrendas? Vamos a ver qué hay para esta semana. Hola, ¿qué tal nuestros queridos amigos de Incógnita? Estamos aquí en una nueva entrega y hoy tenemos un tema Picante. Ardiente. Picante. Eva, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy tenemos un tema, como acabo de decir, picante, y es el tema de las ofrendas, pastor. Ofrenda al Señor. Es normal, pastor, desde su punto de vista como pastor, como ministro de la iglesia y claro, como profesional, que en la iglesia se esté pidiendo cantidades de ofrenda. Que ven el de 2,000, que ven el de 3,000, el de 5,000. ¿Eso es correcto, pastor? Bien, vamos a empezar por la base. ¿De dónde nosotros adquirimos este modelo? Porque ese no es un modelo bíblico. Subasta. Exacto. Es un modelo que lo adquirimos de las negociaciones que hacían las trading company. Así le llamaban a las trading company. Eran empresas que iban de transcontinentales. Cuando eso no existía, era, ¿sabe?, la Edad Media, años 1300, 1200, 1300, 1400, se iban de lugares de un continente al otro a llevar mercancías, y cuando encontraban una mercancía de valor, el cual ellos no sabían cuál era el precio, entonces preparaban una subasta para vender esos y eso a subasta le daban ricas ganancias. Sobre todo las trading company se hacían de mucho dinero por el tema de la subasta, no solo de vender un producto. Recuerdan a Colón, ¿verdad? Trató de establecer una trading company llevándose de España toda una cantidad de presos en 3 barcos, buscando las Indias para ir a comprar especias, a buscar especias, porque la ciudad de Constantinopla había sido tomada por los turcos y no podían pasar por ahí por tierra, así que tenían que irse, y él ideó un plan creando esa trading company que le produjo mucha riqueza a la corona española. Pero bien, ahí es donde se funda la base de las subastas dentro de ese mundo que no existía. Yo no sé cuál es el valor de un artículo, de un producto, así que yo lo pongo a la vista pública y todo el mundo ofrece, y el que haga la mejor oferta, ese se lo lleva, o hasta donde llegue el tope, porque de ahí para allá vamos a establecer el precio del artículo, que no conocemos cuál es el precio. Y eso lo hacían hasta con los esclavos, eso lo hacían con los esclavos. Bien, no sé quién se inventó en la iglesia hacer subastas, y empezamos a establecer un precio, ponerle precio a las ofrendas o ponerle número a las ofrendas que debemos colectar, porque probablemente tenemos muchos gastos y no sabemos cómo lidiar, y eso es mala gestión del gasto. Quiero detenerme un poquito a explicar eso. Lo primero que una congregación debe gestionar es su gasto. Antes de gestionar las entradas, porque una congregación no tiene una entrada fija, no es una empresa. Allí la congregación se nutre con las ofrendas y diezmos de los hermanos. Por lo tanto, lo primero que y es como el Estado dominicano o de cualquier otro estado, ¿qué hacen ellos? Gestionan su gasto. Por eso en los países como este existe una ley general de gasto, porque ellos gestionan el gasto y hacen del gasto una ley. Esto es lo que vamos a gastar, pero yo no sé lo que va a entrar. Entonces, por eso en este país se llama presupuesto de ingresos y ley general de gastos. Yo no sé lo que voy a entrar, yo voy a estimar lo que va a entrar, pero tengo que saber qué voy a gastar. Si entró más, gloria a Dios, nos va a quedar un superávit. Si entró menos, entonces yo tengo que irme a hacer un déficit fiscal que voy a tener que cubrirlo con préstamos, con bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Las iglesias
como no gestionan sus gastos, probablemente no sepa cuál es su gasto, y la manera de ellos limitar su gasto es empezar a ponerle un número a los ingresos, y ese número a los ingresos se hace en las ofrendas. Por eso la mayoría de las iglesias, fíjense que me he ido de la parte técnica hasta poder llegar a este punto, la mayoría de las iglesias empieza ahora a hacer una especie de cosas, de cantidad de cosas para llamar a la gente a ofrendar, y la gente ofrenda ahora por obligación y no por amor a la obra. Pastor, esto es increíble. Lo que hacen iglesias que yo he visto, o sea, es algo que yo digo, Dios mío, está bien tú comenzar a motivar a los hermanos por medio de testimonio, por medio de charlas motivacionales antes de la ofrenda. Es que eso se llama creación de desperdicios. Eso es desaprovechamiento del tiempo. A ver, ¿para qué nosotros nos reunimos como congregación? ¿Cuál es el objetivo de nuestra reunión? Adorar al Señor. No, parece que es colectar ofrendas, porque es a lo que se dedica más tiempo y más intensidad. ¿Y la siembra? Bien, ahí es donde voy. Se le dedica más tiempo y más intensidad a la colección de ofrendas que a la predicación de la herencia que Dios tiene en Cristo para los santos. Entonces debemos definir primero una iglesia, y se lo digo a los hermanos, amigos que nos ven por este canal, que son miembros de este canal, que se han suscrito a este canal, y que le pueden invitar a otros para que se suscriban también a este canal. Solo dele a la campanita, a usted se le olvida. Sí. Que deben analizar cuál es el objetivo de la iglesia a la cual ellos asisten, cuál es el propósito de la cuál es el propósito de la iglesia a la cual ellos asisten. Si el propósito, como decía Rick Warren, es adoración, si es evangelismo, si es discipulado, si es compañerismo, y por último, si es ministerio, entonces la iglesia cumple. Fíjense que en ninguno de los propósitos de la iglesia se habla de dinero. No se habla de dinero. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende cuál es el objetivo y propósito de la iglesia y cumple los pasos, esa persona se da por la iglesia. No hay que estar pellizcándolo, ni haciendo rifas en la iglesia, ni haciendo subastas en la iglesia, ni vendiendo. No. Los hermanos entienden cuál es el objetivo de la iglesia, y en cualquier momento aparece un hermano y dice: yo he traído una caja de ropa para que la vendamos, y la iglesia puede hacer una actividad de venta para ellos cubrir sus gastos. Y todo el mundo apoya, porque eso es parte del compañerismo que menciona Rick Warren en el libro Una iglesia con propósito. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando nuestros cultos lo tornamos solo a la colecta de ofrenda y dedicamos 30 minutos, 20 minutos a motivar a los hermanos, a sacarle el dinero a los hermanos? Estamos haciendo que la gente no ame a Cristo, sino que se canse. Y entonces la gente de afuera, la cosmovisión que van a tener sobre la iglesia es una iglesia que está pensando en el dinero, sobre todo, y no en la salvación de las almas. Porque si ese dinero que me están pidiendo que yo lo tomaran para evangelizar, para arreglar la casa de una viejecita que se le cayó, o para limpiar la calle, o para hacer una comida para la gente de la calle, perfecto, estaría bien. Pero eso debe darse de corazón y no con tristeza, ni por necesidad, sino que la gente dé porque ama dar, porque ve lo que el evangelio es llamado a hacer en esa parte de las ofrendas. Si Dios nos llamó a nosotros los pastores, atención pastores, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. ¿De dónde? No preguntes de dónde. Sí. Dios va a proveer aún en nuestra. Y lo que pide Él nada más es que tengamos fe. ¿Por qué? Porque no hay justo desamparado. No tengo que comer mañana. Eso no quiere decir que tú no vayas a comer. Dios va a proveer. Sí. Que hay que levantar una pared en la iglesia. Óyeme, planifícalo. Haz un plan. Yo, como pastor, como contador y administrador, he aprendido a gestionar bien tanto los gastos como los ingresos de la iglesia. Y creo que la iglesia debe ser una iglesia sustentable.
No importa que tenga 4 o 5 miembros. La iglesia no se puede estar metiendo en un gasto que no pueda manejar, ni se puede estar metiendo en un proyecto que esté por encima de sus expectativas. Hay que ser realista en cuanto a eso. Si la iglesia es de 20, 30, 40 miembros, no se puede meter en un proyecto de 5 millones de pesos, porque ¿de dónde lo van a hacer? Van a tener que pedir, van a olvidar cuál es el objetivo, el llamado real que tiene la iglesia, que no era meterte en ese proyecto. El Señor no te llamó para que te metas en proyectos de esa magnitud, te llamó para que le dejes el evangelio a las vidas. Sí. A esas personas que ofrendan por motivación de la iglesia, Dios lo bendice, ¿verdad? Sí, porque lo hacen con buen corazón, pero el que está pidiendo las ofrendas, el que está gestionándolo, lo está haciendo de buen corazón. Pastor, pero también hay un tema con eso. Pero se me quedaron calladas ante esa pregunta. Bueno. No lo entendí, yo no escuché realmente. Ok, le voy a hacer la pregunta. No, le voy a hacer la pregunta otra vez. Lo puedes dejar correr. Bien, el que da la ofrenda, sea por motivación o por obligación o por lo que sea, tú me decías, Dios lo bendice, Él es bendecido, Dios no lo va a bendecir, Él es bendecido. Sí, claro, por supuesto. Y eso es algo que debemos, ven para que Dios te bendiga. No, eso es una forma incorrecta de decir las cosas. Ya eres Dios bendecido. Dios lo que te pide es que das desde tu bendición. Totalmente, sí. Bien. Dios sigue bendiciendo a esa persona. La pregunta es, ¿y el que le está pidiendo, cuál es la intención? La pregunta es, ¿desde qué naturaleza lo está pidiendo? ¿Lo está pidiendo desde la naturaleza espiritual o desde la carnal? No, pastor, claro que no. Totalmente carnal. Totalmente carnal. Pero es como usted nos habla siempre, nos dice, Dios lo que ve es eso, la intención. Como yo voy con mi buena intención a dar por gracia, lo que por gracia yo he recibido, ¿verdad? Dios lo ve como con la intención, claro, de la otra persona de ninguna manera. Pero lo que yo entiendo es que a veces las personas van y ofrendan, no porque quizás puedan ni siquiera. A veces no pueden. Ni quieren. Si no lo hacen por la presión del grupo, porque todo el mundo va y ofrendó. Pero, ok, esas personas van por esa presión y lo dan. La pregunta es, ¿y Dios recibe su ofrenda? No, la Biblia dice que no. Es que la ofrenda es parte de mi adoración. Después se doblan contra Dios y dicen, yo lo di todo y no me devolvieron nada. Pero es que ¿a quién tú se lo diste? ¿A Dios? De hecho, también algo que se ve mucho en las motivaciones es hacer con Dios un intercambio. Sí. O sea, yo te doy, Señor, te voy a dar todo lo que cobré en esta quincena, pero tú tienes que triplicármelo, cuatriplicármelo y verlo yo al 100,000 por uno. Y ahí entran unciones falsas, oraciones falsas sin ningún resultado, orando por carteras, orando por carros, cosas que se han traído dentro de la iglesia que no sabría, todo esto el Evangelio de la Prosperidad lo ha metido dentro de las iglesias. Eso no quiere decir que se hizo una oración por las carteras y Dios me bendijo. Eso quería decir Dios te iba a bendecir aunque no se orara por tu cartera. No había que orar por tu cartera para recibir eso que recibiste o una herencia, pastor, que recibiste. La honra. Es una iglesia que sabe honrar. Entonces, hay muchísimas formas de manipulación. Ahí no se cumple entonces el principio que estipula la Biblia, que es de lo recibido de las manos del Señor. Yo dispongo mi corazón a dar al Señor de lo recibido, pero es algo voluntario, es algo muy personal y es algo que es una adoración al Señor. Y recuerden que la adoración es obediencia. Tú das por obediencia al mandato de la palabra de Dios. Si tú vives por obediencia, eso es adorar. Un corazón adorador es aquel que vive, actúa, camina, habla por obediencia al mandato, no del pastor, sino de la palabra de Dios. Algo que se ve en la guagua, por ejemplo. Yo no ofrendo en la iglesia, yo no voy a la iglesia, pero yo cuando veo a una gente necesitada, yo le ofrendo todo lo que yo tenga. Yo me he metido la mano muchísimas veces en los bolsillos. O sea. Entonces lo hace no con la motivación ni desde la naturaleza correcta. No con la motivación y desde la naturaleza correcta, porque con la naturaleza correcta tú le das a Dios.
desde la naturaleza incorrecta, tú buscas la manera de justificar que no le das a Dios para darle a otra cosa, para lo que deberías darle a Dios o a la obra de Dios, porque cada ofrenda que se trae, por ejemplo a esta casa, cada ofrenda que se trae es para el desarrollo y crecimiento de la obra. No es para nosotros simplemente gastarlo porque necesitamos gastarlo en algo. No. Para mí no funciona eso. Cada proyecto tiene un objetivo específico y ese objetivo debe ir en el desarrollo, en el crecimiento de las vidas. Sobre todo, uno de los puntos que más invertimos nosotros aquí es en educación. Y ustedes son testigos de que los materiales que se le han impartido son totalmente gratuitos. ¿Por qué? Sí. Porque para nosotros la educación es importante y lo que buscamos es el desarrollo de la gente, que la gente se desarrolle, porque al desarrollarse mañana dará con más ahínco por ellos, no, ni para mí, no, tampoco, lo darán para aquel que viene, que no tiene el mismo concepto que tienen ya los formados. Así es. Bueno, Macé, ¿tienes algo más para el pastor? No, ha sido desglosado el tema, Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima entrega. Bye. Bye.